El océano, al igual que África, tiene sus 5 grandes. 5 grandes tiburones. Tiburón. Hay pocas palabras que nos pongan tan alerta. El más temido de todos ellos es el gran tiburón blanco. También tenemos al mayor pez del océano, que es un gigante manso, el tiburón ballena. La mayoría de los tiburones son solitarios o se mueven en grupos poco unidos, pero los tiburones martillo se reúnen a cientos. Para algunos, bucear completamente rodeados de tiburones es una experiencia que nadie debería perderse. El tiburón tigre es una de las pocas especies de tiburón que se sabe que ha atacado a personas en contadas ocasiones. Pero es el tiburón sarda el que sin duda debe ser considerado el más peligroso para el hombre. Tiburones, los 5 grandes. El mayor depredador del océano, que llega a medir hasta 6 metros de longitud, es el tiburón que muchos ansían ver, pero con el que nadie quiere encontrarse por sorpresa. Acercarse a ellos desde un barco proporciona momentos de gran exaltación. Un subidón de adrenalina solo superado por las inmersiones en jaulas junto a estos sobrecogedores animales. El buceo libre, la experiencia más extrema, solo es apto para los profesionales que conocen el terreno y saben entre qué tipo de tiburones es relativamente seguro nadar. Curiosamente, los investigadores científicos han descubierto que cada especie tiene un carácter distinto. Unos son tímidos y cautelosos y otros atrevidos y confiados. El mero hecho de que se pueda bucear tranquilamente junto a ellos demuestra que la propaganda contra los tiburones blancos, originada en un principio por la película Tiburón, es infundada en gran medida. Es casi una película de monstruos que aterrorizó al público, convirtiendo la inconfundible imagen de la aleta dorsal del escualo en un símbolo de la muerte en el mar. En su momento, la película tuvo funestas consecuencias para los grandes blancos y muchas otras especies de tiburones. El cine hizo un daño irreparable a su reputación. Cada vez que un tiburón ataca a alguien, cunde el pánico entre la población y la exagerada cobertura mediática contribuye a reforzar el antiguo estereotipo. La caza de tiburones se ha considerado durante mucho tiempo una forma de librarse de una plaga y una amenaza aterradora. Pero los tiburones llevan habitando el océano desde hace 400 millones de años y merecen nuestro respeto y que nos preocupemos por conocerlos mejor. Para sorpresa de muchos, la película también tuvo un efecto colateral. Captó la atención y fascinación de muchas personas que empezaron a preocuparse por la situación de los océanos. En las Bahamas, este tiburón sarda muerto va a ser analizado por un especialista para averiguar cuál ha sido la causa de su muerte. Una magnífica oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan de cerca a los tiburones. Vamos a aprender a identificar correctamente a un tiburón sarda. Como podéis ver, el comienzo de la aleta dorsal está en línea con el final de la aleta pectoral.
Hace 50 años era tremendamente difícil encontrar financiación para estudiar a los tiburones, pero ahora el mundo está hambriento de información sobre ellos. Los biólogos marinos y otros divulgadores han instado a la gente a desterrar esa percepción del tiburón blanco como una vengativa máquina devorahombres, y así empiecen a considerarlo como la antigua criatura marina, compleja e incomprendida que es. Los grandes tiburones blancos no son asesinos indiscriminados, de hecho, no tienen ningún interés en atacar a las personas. Se cree que las veces que han mordido a la gente ha sido por mera curiosidad o por haberlos confundido con otra cosa. En Sudáfrica se pide a los bañistas y surfistas que no se internen en el mar cuando las aguas están revueltas o turbias. Si no ven con claridad, los tiburones blancos pueden confundir la silueta de un nadador o de un surfista con la de sus presas naturales, las focas. Los tiburones son cazadores hábiles y sigilosos. Lanzan el ataque desde la profundidad del océano, atrapando a su objetivo entre sus fauces al llegar a la superficie. Cuando atrapan a una persona, la mayor parte de las veces la sueltan enseguida. Sus dientes triangulares y serrados son instrumentos cortantes de precisión, perfectos para despedazar a los mamíferos de los que se alimentan. Por desgracia, para las víctimas humanas que capturan por equivocación, el primer mordisco puede ser mortal. Se cree que los tiburones dejan ir a sus víctimas cuando son seres humanos, porque no somos lo suficientemente nutritivos para ellos. Las focas y los leones marinos son la base de su alimentación. Estos mamíferos marinos tienen una buena capa de grasa para conservar el calor en las frías aguas del mar. La grasa produce el doble de energía para los músculos, así que es la comida ideal para los tiburones. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los peces, los tiburones no son animales de sangre fría. Son capaces de regular su temperatura y elevarla hasta los 14 grados cuando están en aguas muy frías. El tener la sangre relativamente caliente es uno de los factores que ha permitido a los tiburones blancos habitar en mares templados, que tienen temperaturas demasiado bajas para el resto de especies de escualos. El calor del cuerpo también hace que los músculos trabajen de forma más eficiente y puedan liberar así la gran cantidad de energía que necesitan para atrapar a sus presas. Los tiburones blancos que viven junto a las costas de California cazan elefantes marinos, además de leones marinos y focas comunes. En el litoral sudafricano, cerca de Ciudad del Cabo, su objetivo son los osos marinos del Cabo. El nombre de tiburón blanco no es demasiado apropiado para este animal.
Si bien tienen el vientre completamente blanco cuando asoman a la superficie, todo lo que vemos es de color gris. Cuando un ejemplar adulto nada cerca del lecho marino, está perfectamente camuflado y es muy difícil que una foca lo distinga desde arriba. Como no los ven, pero saben que pueden estar debajo de ellas, las focas se desplazan muy rápido. Así se convierten en un objetivo fugaz y difícil de atrapar. Las crías, que aún están aprendiendo a perfeccionar sus habilidades en el agua, son presas más fáciles. La leche materna de las focas es muy nutritiva. Las crías crecen rápido y mientras son lactantes, el 50% de su peso está compuesto por grasa. Las focas tienen a sus crías en islas cercanas a la costa. Los investigadores han observado que los tiburones se congregan junto a esas islas en el momento en que las crías tienen que empezar a aventurarse al mar para aprender a pescar. Los tiburones blancos crecen entre 25 y 30 centímetros al año y es un proceso para el que tienen que estar muy bien alimentados. Las pequeñas focas todavía no son nadadoras expertas ni muy rápidas. No pueden aguantar mucho la respiración y la gran cantidad de grasa que tienen en el cuerpo les hace flotar y les impide sumergirse con facilidad. Tampoco tienen experiencia con los tiburones, así que aún no han aprendido a eludir sus ataques. Con un buen atracón de focas, un tiburón puede alimentarse para más de una semana. Los tiburones también están marcados por las mordeduras de su propia especie. Los ejemplares dominantes marcan los límites agrediendo a los que están por debajo en jerarquía. Los tiburones blancos son los lobos solitarios de la familia. Han colonizado las aguas frías en las que abundan las focas. Al alimentarse de una carne tan grasa, pueden aprovechar la energía térmica del aislante con el que las focas conservan el calor para aumentar su propia temperatura.
Son capaces de recorrer grandes distancias. Los investigadores han comprobado que todos los años, con los cambios estacionales, los tiburones californianos se trasladan a Hawái. Un ejemplar que se marcó en Sudáfrica apareció en la costa oeste de Australia. Disponemos de nuevos datos sobre sus movimientos y hábitos en el litoral sudafricano. Estos ejemplares jóvenes nadan a lo largo de la costa en busca de peces que habitan o se alimentan en el lecho marino. Cuando crecen un poco más, pescan peces más grandes, como caballas, atunes y bonitos. Hasta que no alcanzan los 3 metros de longitud, no empiezan a capturar focas y leones marinos. Los investigadores que se dedican a marcarlos para rastrear sus movimientos han observado que se acercan a las franjas costeras y a las personas con más frecuencia de lo que se pensaba. Y el hecho de que los ataques sean tan aislados vuelve a ilustrar lo poco que les interesamos como alimento. También han averiguado que los adultos descansan cerca de la costa cuando las mareas bajan y las corrientes se calman. Son especies de aguas profundas que suelen evitar los bosques de kelp. Las especies de escualos de menor tamaño, como el alitán listado y otros miembros de la familia de los estiliorrínidos, sí se refugian en estos bosques de kelp. Los tiburones vaca de hocico corto también los frecuentan. Aunque pescan a las especies pequeñas cuando llega la noche, durante el día parece establecerse un tenso periodo de tregua. Algunos tiburones blancos permanecen cerca de la costa durante todo el año, pero otros se alejan del litoral y pasan entre 4 y 6 meses en aguas profundas. Cuanto más sabemos sobre estos escualos, más nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos en nuestras suposiciones. Siguen manteniendo ese halo de misterio y fascinación, pero ya tenemos claro que no son asesinos indiscriminados. No obstante, tenemos que ser muy cautelosos con todos los grandes tiburones, con la única excepción de los que se alimentan de plancton, como el tiburón ballena. De todas partes del mundo llegan turistas entusiasmados por nadar junto a estos animales. Aunque es el pez más grande del planeta, no supone ninguna amenaza para nosotros. Aquí, en Mozambique, hacer snorkel o bucear con uno de estos increíbles ejemplares es una de esas experiencias únicas en la vida, solo comparable con visitar África para ver a los emblemáticos 5 grandes animales terrestres: leones, rinocerontes, leopardos, búfalos y elefantes. El ecoturismo en torno a los tiburones ballena mueve millones de dólares anualmente en todo el mundo, y de él se benefician muchas poblaciones pequeñas. Hasta hace tan solo 15 años no sabíamos casi nada sobre la biología de esta especie. Desde entonces, el interés por el pez más grande del mundo se ha multiplicado. Porque es un pez, no un mamífero, que lleva habitando el planeta desde hace unos 60 millones de años. Puede llegar a medir 40 metros y a vivir probablemente hasta los 100 años.
Es un animal migratorio que va visitando distintos lugares en los que alimentarse en función de las estaciones. Entre noviembre y enero, cientos de ejemplares jóvenes, sobre todo machos, se reúnen en la costa de Yibuti, en el Cuerno de África, buscando alimento. Los afloramientos estacionales llenan de nutrientes las aguas de la superficie. La proliferación de plancton provoca, a su vez, que en este punto se congregue un gran número de estos gigantes. Todo un espectáculo. Sabemos que se trata de ejemplares jóvenes porque los lóbulos superiores de las aletas caudales son más grandes que los inferiores. Las manchas y dibujos de la piel son únicos en cada individuo. Gracias a las imágenes que les toman, los investigadores pueden hacer recuentos de las poblaciones y analizar qué ejemplares vuelven año tras año. El hecho de que muestren dibujos muy similares puede deberse a que sean de la misma camada. El grupo que se congrega en Yibuti es excepcional, porque lo forman ejemplares pequeños, lo que no ocurre en ningún otro punto del planeta. Algunos no sobrepasan los 2 metros. Con esa longitud, lo más probable es que estén a punto de cumplir el año. Lo que no sabemos es dónde nacen y se crían durante ese primer año de vida. Es posible que esta zona sea una especie de puerto de entrada para los ejemplares jóvenes. Una vez que se hacen más grandes y pueden competir con los adultos, se trasladan a otros lugares de reunión. ¿De dónde vienen? ¿A dónde se dirigen después? ¿Y por qué en Yibuti hay más machos que hembras? Son preguntas para las que aún no hemos encontrado respuesta. Los tiburones ballena comen plancton, huevos de peces y peces pequeños. Toman grandes tragos de agua que filtran con las branquiespinas para extraer los nutrientes. Se alimentan durante todo el día y toda la noche, aprovechando al máximo el momento en el que más abunda la comida. En las Maldivas, la proliferación masiva de plancton se produce generalmente entre mayo y noviembre, pero los tiburones ballena no son los únicos que acuden al archipiélago ante esta profusión de recursos. Somos testigos del espectacular torrente formado por cientos de mantarrayas que se dirigen hacia allí.
Para alimentarse describen círculos en el agua, pero con frecuencia se chocan unas con otras o con los tiburones ballena. Cuando el plancton se deposita en el lecho marino, las rayas descienden a alimentarse, esta vez desplegando los lóbulos cefálicos que tienen a ambos lados de la boca para conducir el alimento hacia ella. El tiburón ballena está presente en los mares tropicales y de aguas templadas de todo el mundo. Con el cambio de las estaciones se trasladan a los distintos lugares en los que abunda el alimento y para ello deben recorrer enormes distancias. El viaje más largo que han registrado los investigadores de esta especie fue de 13.000 kilómetros, que tardaron 36 meses en cubrir. También han observado que los tiburones ballena hacen inmersiones muy largas y a mucha profundidad. Han llegado a descender hasta los 1.280 metros, donde la temperatura ronda los 3 grados centígrados. Es la cota máxima de inmersión de entre todas las especies de tiburones. Las etiquetas que les colocan registran la profundidad y la aceleración, y con ellas hemos averiguado que estas inmersiones les sirven para recorrer grandes distancias más eficazmente. Descienden en picado a mucha profundidad y con la ayuda de la aleta caudal van ascendiendo en un ligero ángulo inclinado. De esta forma cubren una gran distancia con el menor gasto energético posible. Cuando llegan a la superficie descansan y entran en calor. No tienen tanta capacidad para regular la temperatura corporal como los tiburones blancos. Poco a poco vamos conociendo algunos detalles de la vida secreta de estos colosales pero esquivos gigantes, aunque aún nos queda mucho por descubrir. En las aguas de las costas escocesas encontramos a otro descomunal viajero oceánico, el tiburón peregrino, de entre los peces el segundo en tamaño del planeta. Aunque no está incluido en los 5 grandes, es digno de mención. Los últimos estudios han arrojado datos muy reveladores sobre esta especie. A diferencia del tiburón ballena, el peregrino solo puede alimentarse de forma pasiva. No tiene la capacidad de bombear agua a través de las branquias. Filtran el plancton a través de las branquiespinas, unas proyecciones rosadas en forma de peine. De cuando en cuando cierran las mandíbulas para tragar los nutrientes que han ido acumulando. Es habitual verlos comiendo en la superficie, pero al haberse encontrado en sus estómagos camarones de aguas profundas, se deduce que también deben alimentarse a cierta profundidad.
Un peregrino puede filtrar hasta 2000 toneladas de agua por hora. Muchos adultos tienen cicatrices blancas en el cuerpo. Las que vemos en las aletas pectorales son consecuencia de que los machos muerden a las hembras durante el apareamiento. Además, en el transcurso del cortejo, ambos se rozan y se producen abrasiones en el morro. Este ejemplar tiene unas cicatrices blancas y alargadas detrás de la aleta dorsal. Se deben a las lampreas. Las lampreas son animales vertebrados primitivos, sin mandíbulas, de aspecto similar a las anguilas. Son seres parasitarios que se alimentan de la carne y los fluidos de sus huéspedes. Aunque les resultan muy molestas, no son la causa de la disminución de las poblaciones de esta especie. El número de ejemplares de tiburón peregrino ha descendido a cifras sin precedentes. Se calcula que apenas quedan 8000 ejemplares en todo el mundo. En las aguas del Reino Unido están protegidos, pero las investigaciones recientes han demostrado que no basta con eso, porque el seguimiento por satélite de los animales controlados indica que esta especie emprende unas extraordinarias migraciones transoceánicas. Una de las hembras marcadas en la costa oeste de Inglaterra recorrió 9.500 kilómetros a una profundidad de en torno a 1.200 metros hasta la isla de Terranova, situada al este de Canadá. Aunque en las migraciones transoceánicas los tiburones salen de las zonas protegidas, se ha comprobado que en aguas británicas la situación de la especie va mejorando gradualmente. La historia de los tiburones martillo no es tan esperanzadora. La población se ha reducido de forma drástica, lo que supone no solo una tragedia para los propios escualos, sino también para quienes quieren nadar en su compañía. Este espectáculo que se produce en el litoral costarricense es uno de los que muchos submarinistas no se quieren perder. Durante largo tiempo se ha considerado que estos animales eran peligrosos, pero ahora sabemos que no suelen atacar si no se les provoca y que no ha habido víctimas mortales a causa de sus agresiones. Esta especie tiene la mandíbula superior unida al cráneo y una boca pequeña, por lo que no están preparados para capturar presas del tamaño de un ser humano. Por el contrario, se alimentan de peces, calamares, pulpos y crustáceos. Se cree que la razón por la que han evolucionado experimentando un aumento en el tamaño de la cabeza es porque en esta están localizados unos sensores eléctricos especiales. Esos sensores les dotan de una suerte de sexto sentido. Les sirven para detectar cambios químicos, físicos y térmicos, así como los campos eléctricos de determinadas presas, incluso de las que se entierran en el fondo marino para ocultarse. Es la especie de tiburón que más alcance tiene en su percepción del entorno.
La posición de los ojos en los extremos de ambos lóbulos cefálicos le proporciona una visión de 360 grados, con la que ven por encima y por debajo de ellos en todo momento. Los tiburones martillo, al igual que nosotros, se broncean. Cuando nadan en aguas poco profundas o cerca de la superficie, la piel produce melanina y se oscurece notablemente para protegerlos de los rayos ultravioleta del sol. Las investigaciones recientes han revelado que durante el día, estos tiburones forman bancos en las cercanías de montes y montañas submarinas. Los montes son auténticas estaciones de servicio. Allí les cuidan las heridas y los peces limpiadores les retiran los parásitos y la piel muerta. Los escualos invitan a los limpiadores a atenderlos flotando o nadando lentamente sobre la cima de los montes. Pero los tiburones martillo no son los únicos que visitan los montes submarinos. Los tiburones de arrecife de punta blanca, una especie en peligro de extinción, buscan refugio y descanso en las oquedades que encuentran. Estos animales absorben el agua por la boca y la bombean a través de las branquias para respirar. A diferencia de los tiburones martillo, pueden quedarse quietos para dormir durante el día. Y mientras que los primeros migran y visitan los montes en las estaciones en las que las aguas son cálidas, los tiburones de arrecife permanecen en la misma zona durante años y eligen refugios que visitan una y otra vez. Hasta hace muy poco no sabíamos por qué los tiburones martillo se congregaban en bancos. Los peces, que son presa fácil de todo tipo de depredadores, se desplazan en grupos numerosos para estar más seguros. Pero los tiburones martillo están en la cima de la pirámide trófica, así que ese no podía ser el motivo. Se ha realizado un concienzudo estudio con cámaras y etiquetas acústicas que nos ha desvelado que la razón puede ser el apareamiento. La mayor parte de los ejemplares son hembras, que compiten por colocarse en el centro del grupo. Los machos seleccionan una pareja de entre las que están en el núcleo del banco y ambos se alejan para aparearse a solas. Al caer la noche, el grupo se disgrega y cada uno de ellos recorre hasta 20 kilómetros para alimentarse. Los tiburones de arrecife de punta blanca también tienen su momento de mayor actividad durante la noche, pero ellos cazan en conjunto. Tienen el cuerpo alargado para poder meterse en las grietas y los huecos de entre las rocas para hacer salir a las presas que se oculten en ellos. Esta tortuga no se inmuta ante la presencia de los escualos y sigue picoteando algas del lecho rocoso. Los tiburones salen en busca de presas pequeñas como crustáceos y peces que estén durmiendo.
Obligados a salir de su escondite, los adormilados peces se encuentran cara a cara con decenas de bocas hambrientas. La vida en grupo no es del gusto de todos los tiburones. El tiburón martillo gigante nada solo. Es la especie más grande de tiburón martillo, que llega a medir hasta 6 metros de longitud. Están en peligro, pero son muy recelosos y a los investigadores les cuesta mucho acercarse a ellos para estudiarlos. Aunque son potencialmente peligrosos, es raro que ataquen a los seres humanos. A veces se acercan con curiosidad a los submarinistas y, como a todos los grandes tiburones, hay que tenerles un cierto respeto. Son capturas codiciadas para la pesca comercial, porque sus aletas se usan para preparar la conocida sopa de aleta de tiburón. En algunas zonas sus poblaciones han mermado en un 80%. Todas las especies de los grandes tiburones están amenazadas, incluso el tiburón tigre. Debe su nombre a sus muchos parecidos con el gran felino, las manchas de su cuerpo y su fama como devorador de hombres. Es un depredador potente y sigiloso que se encuentra en las aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Son oportunistas, lo que significa que se alimentan de carroña, por lo que se les ha llegado a conocer como los basureros del mar. Han llegado a matar personas, pero no salen en busca de víctimas humanas. Eso sí, a diferencia de los tiburones blancos, y como consecuencia de que no tienen un paladar muy desarrollado, si muerden a una persona, no la sueltan. Las últimas investigaciones que se han hecho en la costa sudafricana muestran que los ejemplares más grandes suelen permanecer alejados del litoral. Solo los jóvenes e inmaduros se aproximan a las playas, pero evitan acercarse a bañistas y buceadores, por lo que ahora sabemos que no son tan peligrosos como se pensaba. Estos escualos tienden a alternar sus estancias en aguas profundas, mar adentro, con temporadas en las que se trasladan a las aguas más superficiales. Cambian drásticamente de hábitat con mucha facilidad, lo que es poco frecuente entre otras especies de tiburones. En el que sí se observa ese comportamiento es en el tiburón sarda, un gran depredador que se siente igual de cómodo en aguas profundas que en zonas cercanas a la costa. Hay personas que se internan en su territorio diariamente. La cercanía con los seres humanos y su naturaleza atrevida, curiosa y audaz la convierten en la especie más peligrosa de todas. Se cree que es probable que los escualos responsables de las muertes de 5 personas en 1916, que inspiraron la película Tiburón, fueran tiburones sarda y no blancos. Tienen el morro corto y chato, son muy combativos y suelen embestir a las presas antes de atacarlas. Como la mayoría de los especialistas en tiburones, el biólogo suizo Eric Ritter cree que los seres humanos no formamos parte de la dieta de los escualos.
Incluso en los ataques de los tiburones sarda siempre han sido casos en los que las personas estaban en el lugar y momento menos apropiado. Para demostrarlo, Eric se internó en aguas poco profundas infestadas de tiburones sarda. Manteniendo la calma, con la respiración y el pulso relajados, caminó entre ellos durante unos minutos. Levanta los brazos, saca las manos. Los tiburones usan las mandíbulas para examinar e investigar los cuerpos y objetos extraños que entran en sus dominios. Un ejemplar se aproxima a Eric para comprobar qué es. Lo tienes justo detrás. Aunque la mayoría de los tiburones tienen buena vista, el agua puede estar turbia. Así que cuando no hay mucha visibilidad, utilizan la boca para explorar cualquier cosa inusual que encuentren. Por desgracia, este tipo de indagación con los afilados dientes de un tiburón puede ser mortífera para un frágil ser humano. En el 2002, un tiburón sarda mordió a Eric mientras rodaba un documental sobre tiburones. Aunque sufrió heridas graves, Eric cree que el ataque fue por error. El animal estaba dándole un bocado de exploración y se puso nervioso. Lo que está claro es que cuando dan un mordisco a una mantarraya, no hay equivocación posible. En un principio se pensaba que eran los tiburones blancos los que arrancaban trozos de las aletas de las rayas. Ante la duda, la culpa siempre es del tiburón blanco. Los estudios sobre el tamaño de las mordeduras y la forma de las mandíbulas han determinado que muy probablemente las heridas las hayan causado tiburones sarda. Al igual que los tiburones martillo, las mantas visitan regularmente los montes submarinos para acicalarse. Es importante mantener la herida limpia para que no se infecte. Desconocemos dónde o cuándo muerden los tiburones sarda a las mantarrayas. En algunas zonas, esos ataques no se producen. Es posible que unos tiburones estén imitando los comportamientos de otros en lugares puntuales, con el objeto de perpetuar las técnicas de caza. La experiencia culminante en lo que se refiere a nadar con ellos espera a los turistas en el puerto del Pacífico de Fiji, en la visita a Shark Reef, el arrecife de los tiburones. En él los submarinistas pueden ver de cerca a los tiburones sarda y otras 7 especies de escualos. Para atraerlos se recogen cabezas y tripas de pescado en una planta procesadora de pescado de la zona, que se sumergen en cubos de basura. Los tiburones nodriza han aprendido a coger el cebo sin problema. Junto al cubo se arremolinan miles de peces tratando de capturar cualquier resto o pedazo que se escape. Los tiburones son vitales para la salud de los océanos. Si los eliminamos de la cadena trófica, el ciclo se rompe y la vida submarina se desequilibra. Y todos los seres vivos dependemos del océano, que se encarga de absorber el dióxido de carbono y reciclar el agua dulce. El mar necesita a sus depredadores. Si perdemos a los tiburones, estamos poniendo nuestra propia vida en peligro. Puede parecer que dar de comer de la mano a los tiburones sarda es una práctica temeraria, pero los submarinistas de Fiji
saben cómo trabajar y moverse junto a ellos. Se acostumbra a los tiburones mediante un condicionamiento con la comida que se acerquen siempre por el mismo lado y a la misma persona. Los buceadores llevan capuchas de diferentes colores para que los identifiquen. Los investigadores y los submarinistas de la zona han comprobado que se puede adiestrar a los tiburones y que cada ejemplar tiene una personalidad distinta. Los entrenadores saben cuáles son más mansos y a cuáles hay que recordarles que cuiden sus modales. En Fiyi, cientos de personas han experimentado la incomparable emoción de bucear junto a estos increíbles depredadores. Y los tiburones nunca han atacado a nadie. Las probabilidades de sufrir un ataque de un tiburón en todo el mundo son extremadamente bajas. En los Estados Unidos, de 1 entre 6 millones. En realidad, el riesgo de recibir mordeduras y ser víctima mortal de un perro es mucho mayor. La oportunidad de encontrarse de cerca con un tiburón sarda es una experiencia totalmente inolvidable. Un verdadero aprendizaje sobre estos magníficos animales, los tiburones.